Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Muy buenas. Bueno, hoy tenemos un invitado, bueno, como en la línea de lo que estamos teniendo, todo primero. Mira, ya tenemos aquí a Carlos por ahí. Un segundillo. Carlos, que ya te he visto por ahí. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Ya estáis por ahí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andáis? A ver, un momentito, a ver si pillo a Carlos por aquí. Un segundito, Carlos. A ver, a ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? A ver si se conecta Carlos por... ¡Ahí estamos! Muy ¿Qué tal, buenas, Carlos? ¿Cómo muy andas? buenas. Muy bien. ¿Bien? ¿Escuchas bien? ¿Todo bien? Yo te escucho Sí, perfecto. ¿Me perfectamente. oyes Te bien? veo perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ya va llegando por ahí la gente. Bueno, bienvenido, antes que nada. Bueno, hoy seguimos llevamos un par de semanas un poco con este pequeño homenaje o centrándonos mucho en la figura del sommelier, ¿no? Y al final de la persona que está ahí en contacto en el mundo de la sala con el vino, con las botellas y con los clientes. Eh, Nada, tranquilo, tranquilo, se te ve bien, ¿eh? Ya está, sí. Ahí, Venga. vale. Entonces, lo que te decía, nuestro objetivo era intentar aglutinar lo más posible a personas joder, que dentro del mundo del vino es súper interesante escuchar, pero un poco desde diferentes perspectivas, ¿no? Tanto a nivel de cómo enfocáis vuestro trabajo, como también a nivel del el perfil de establecimiento, geográficamente, etcétera. Así que, para los que seguro que la gran mayoría ya te conocen, pero para los que os conozcan un poquito menos, cuéntanos un poquito, háblanos un pelín de Venta Moncalvillo, dónde estáis, a qué os dedicáis, de dónde venís, etcétera. Bueno, pues bienvenido o bien hallado en esta conversación. Y, o sea, digo bienvenido porque estoy en mi casa, la verdad. Y la verdad es una gozada que hagáis este tipo de directos porque se aprende muchísimo y sobre todo se conoce a muchísima gente. Yo Total. estoy en un pequeño pueblo. Estos días en las redes sociales cuando ponían o te preguntaba a la gente, ¿qué tal por ahí? Digo, mira, esto es como la aldea Gala, que aquí de Asterix y Obelix, o sea, mi hermano es Aster y yo soy Obelix y aquí estamos y aquí no llegan los romanos y no llega el bicho, ¿no? Entonces, Sí, sí, esto es un pequeño pueblo. En el censo, cuando aparece el número de habitantes, son 50. Realmente yo digo que somos 24, ¿no? Porque en esto de los pueblos pasa mucho que hay mucha más gente apuntada para vivir, pues porque tiene derecho a aquello de la ah, caza, las setas y la leña, estas cosas, exacto, pero realmente exacto. viviendo 24 y estamos Bueno, a 19 kilómetros de Logroño. Esto es una zona muy curiosa porque es como yo le llamo la bisagra ya entre la montaña y el valle. está un El poco a pueblo está a mitad, ¿no? De 700, climas. el pueblo son 720 metros de altitud y del Ujú. pueblo para arriba es todo montaña, del pueblo para abajo es el valle con ya viñedo y huerta y demás. Y bueno, pues tenemos un pequeño negocio, o sea, digo más que negocio, yo nunca me he considerado ni empresario, ni negociante, ni nada, sino que tenemos una casa de comidas donde mi hermano y yo hacemos lo que queremos, donde queremos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Venta Moncalvillo, además de del espacio, que también hablaremos un poco luego de eso, de paisajes y de lo que es Rioja y lo que la gente entiende por Rioja, que incluso en esas zonas, hay varias zonas en Rioja donde se entiende muy bien esa mezcla también de casi de ecosistemas, de paisajes, de climas y de todo. Pero aparte de que están en una zona muy chula, que es un establecimiento pequeñito y demás, y que es verdad que hacen lo que quieren y que hacen una propuesta súper personal, dentro del mundo del vino, Carlos y en concreto la carta de venta de Moncalvillo ha sido siempre una de las cartas más valoradas y siempre se ha mirado mucho vuestro trabajo por un poco ese doble enfoque de tratar también o de proteger el concepto, digamos, de Rioja, tratarlo de la manera más diversa y darle precisamente el mayor soporte posible, pero a la vez con un ojo siempre puesto en cosas muy diferentes más allá de La Rioja, ¿no? Bueno, muchas veces yo suelo definir al riojano como aquella persona que es anfitriona cuando estamos en nuestra casa y somos embajadores cuando estamos fuera, ¿no? Y porque defendemos mucho lo nuestro.
Pero sí es cierto que no somos chauvinistas en el sentido, o sea, aquí en La Rioja chauvinistas solo son los de Aro, ¿no? Porque los de Aro está Aro y no existe nada más. Pero el resto tenemos una mente más abierta, ¿no? Y no en mi caso, pues tengo una carta de vinos un poco personal, en el cual está compuesta por dos volúmenes. Está el volumen de Rioja y el volumen de fuera de Rioja. Yo Qué siempre a bueno. los comensales les doy la carta y ellos eligen y hay veces que rápidamente te desechan uno de los volúmenes, con lo cual te has quitado un tocho importante y ya pues bueno, les facilitas y ya pues simplemente con ese gesto ya sabes por dónde va, ¿no? Digo dos Total. volúmenes que aquí hay un tipo de público que viene a La Rioja pues a conocer Rioja y viene pues gente a visitar bodegas, el mundo del enoturismo, de importadores, distribuidores del mundo del vino, acompañados con gente de bodegas que lo que quieren es descubrir pues un varietal, descubrir un vino parcelario, que le hables de una zona en concreto, que le hables de jóvenes que están haciendo cosas un poco personales, distintos proyectos o que le saques un vino de una bodega histórica de una añada muy particular, ¿no? Y luego hay otro público, que es el público de La Rioja, que siempre está bebiendo Rioja, porque vas a las ferias, vas a sus bodegas y demás, y siempre está con sus vinos. Y cuando vienen a nuestra casa, pues es un poco el desahogo de decir, oye, pues mira, quiero probar, ábreme cosas de cualquier parte del mundo. Y yo, pues bueno, entonces para esa tenemos las dos cartas, ¿no? Luego hay gente que viene y dice, no me des carta ni nada, yo vengo a disfrutar y ábreme botellas. Correcto. Eso, bueno, luego hablaremos un poco más de esto, ¿no? Al final hay mucha gente que ha ido siguiendo, conectándose a los lives y un poco preguntando desde el punto de vista de gente, por ejemplo, que está enfocando por dónde seguir en el mundo del vino, o cómo estudiar, o cómo formarse, o gente que en su establecimiento tiene dudas y aprovecha estas cosas para resolverlas. Una de las cosas que tanto el wine lover, la gente que está que le gusta abrir botellas, le gusta el vino, aunque no sea su profesión, y la parte también de muchos sommeliers está hay una parte muy importante hoy en día, o hay mucho misterio, digamos, en torno a esa parte de las botellas ya con algo más de años y demás, las dudas, los miedos, el saber cómo medir, cómo valorar esto. ¿Cómo gestionáis vosotros esto a la hora de trabajarlo como sommelier y también a la hora de que la gente lo entienda como clientes? Pues mira, es muy fácil porque nosotros en el 2016 cumplimos 20 años y hicimos una cosa que ya la veníamos haciendo hace unos años, pero creándolo como más importancia, ¿no? Tenemos una sala dentro del restaurante que tiene mucha historia porque cuando nosotros empezamos hace 23 años, pues esta sala era la cocina. Empezamos con una cocina y un comedor pequeñito, poco a poco fuimos ampliando dentro del mismo espacio, que era la casa de nuestros padres, y durante un momento hicimos una cocina nueva, a los 6 7 años hicimos una cocina nueva, entonces ese espacio se quedó para otros usos y lo que hicimos fue un comedor privado, ¿no? En el 2016 veíamos que el restaurante tenía mucha importancia al mundo del vino, pero se limitaba a una carta de vinos y a que yo le sirviese vinos, ¿no? Entonces decidí hacer una bodega visitable. O sea, es una habitación, hipotecamos, perdimos 10 comensales, bajamos de 35 a 25 comensales, asumiendo que perdíamos una fuente de ingresos importante por el número de comensales, pero que mi apuesta estaba clara a que con menos comensales éramos capaces de facturar lo mismo. Y de hecho, a día de hoy facturamos más con 10 comensales. Y Qué todo bueno, mira, porque está en Custodio esta por ahí sala también, saludos. en esta sala es la bodega actual del restaurante. A ver, yo tengo dos bodegas. Una bodega es el almacén de vinos, que es una bodega que está bajo tierra, que está bien conservado, es donde tengo los vinos a 12 grados como temperatura de conservación para largos periodos. Y luego esta sala que la tengo a 15 grados. Es una sala más como de uso, entonces en esta sala hay una botella de cada uno de los vinos que yo tengo en carta. Entonces, es muy espectacular cuando los comensales, o sea, todo el cliente que viene al restaurante, primero pasa por, o sea, le recibe mi hermano. O sea, esto que te comentaba que en Rioja no somos anfitriones, bueno, pues cuando el cliente llega a nuestra casa, escalonamos las llegadas de los comensales de 10 minutos en 10 minutos. O sea, no Ajá, qué citamos bueno. oye, ¿a qué hora tienes mesa? Pues a las 2, a las 2:30, no. Tienes a las 2, tienes a las 2:10, a las 10, 2:20 y 2:30, ¿no? Entonces, el cliente cuando llega, lo primero le recibe mi hermano en la huerta.
y les pone unos aperitivos y, bueno, pues es un poco la toma de contacto. O sea, no es esta historia de que el cocinero te da de comer y al final, o sea, el cliente se ve un poco rígido en la situación esta de estoy en la mesa, estoy viendo el mantel, viendo el sitio, viendo la decoración, me dejan la carta, o sea, y está un poco perdido, ¿no? Sino que llega la gente, le recibes, le pasas a la bodega, o sea, el camarero, el maître, le pasa perdón, a la huerta, y en la huerta le ponemos un aperitivo. Normalmente tenemos 3 bebidas muy particulares para ofrecer un aperitivo, que siempre es lo que termina bebiendo la gente, que es un vermú que nosotros elaboramos, que es un vino muy particular y es un espumoso. Y en los cuales hemos intervenido nosotros en los 3. Ya no le estás dejando ver marcas ni nada, sino que le ofreces y le sorprendes por eso, ¿no? Le ponemos unos aperitivos y luego ese cliente ya ha pasado 10 minutos, que coincide con la llegada de otra mesa. Esa mesa de la huerta la pasamos a la bodega y yo en la bodega les hago un recorrido de 2 minutos o 4 minutos, y a veces incluso doy el aperitivo en ese espacio si es gente que yo sé que quieren una atención especial con el mundo del vino. Entonces, cuando tú entras a la bodega, ves más de 1.600 referencias de vino, todas perfectamente expuestas, con unas verticales de añadas impresionantes de algunas de las grandes casas de Rioja, o de la mayoría de las grandes casas de Rioja, y luego todos los vinos internacionales o todos los vinos nacionales que tenemos. Entonces, en ese espacio de estar con ellos 2 minutos hablando, el cliente ya se le va la vista a un estilo de vino. Y, oye, mira, joder, tienes esto, tienes tal cual. O sea, en 2 minutos de conversación que tú lo estés enseñando a la casa, ya veo por dónde van y qué curiosidades tienen. Si tiene, yo qué sé, si se me van por vinos naturales, si se van por pequeños productos, si van... Entonces ya estableces, incluso muchas veces dices, hostia, yo esto lo quiero, a mí me pones lo que quieras, pero me lo guardas y me lo abres luego. Sí. Luego es un tema de interacción con el cliente que tú no les estás... O sea, yo suelo utilizar una frase que creo que es importantísima para el mundo de la sala, y es que ¿por qué tenemos una boca y 2 oídos? O 2 ojos, porque tenemos que escuchar y ver el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, no os consiste en apabullar al cliente, sino que cuando llegan hay que dejarles ver por dónde se les va la vista, qué comentarios están haciendo, escucharles, tal. Y en 1 minuto ya sabes qué es lo que van a beber y qué actitud han venido a tu casa. Total. Entonces, para mí, la manera de recomendar, de servir y demás, es el minuto primero que estoy con ellos en la bodega. Sí, que eso guía al final mucho luego tus decisiones, ¿no? Y en concreto, en esta parte, al final, sitios como Venta de Moncalvillo, hay mucha gente dentro del mundo de la gastronomía y amantes del vino y tal, que una de las cosas, uno de los encantos, como decíamos, que buscan en tu bodega saben que hay mucha diversidad, pero también saben que al final es un lugar donde puedes encontrar, como decías, pues algunas de las grandes añadas de las grandes casas de Rioja, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos ya de botellas con años, ¿cómo ves tú o cómo recomiendas esa gestión de abrir esas botellas, de saber lo que abrimos de un vino con cierta edad? Hay que tener una serie de expectativas y también saber cómo tiene que estar ese vino para que luego no haya también problemas en la mesa, para que poder gestionarlo bien. ¿Cuál es un poco tu manera de verlo o tu manera de aconsejarlo? Bueno, supongo que te refieres más sobre todo al concepto de los vinos históricos que yo tengo en la carta del restaurante. Muchas veces una carta de vinos históricos es muy compleja porque la mayoría de los clientes lo que tienen es la curiosidad de que les cuentes, de que sirvan de pretexto para que le hables de esa bodega o le hables de la historia o qué pasó en esa determinada añada, qué calidad tiene. La mayoría de las veces el cliente no consume estos vinos, pero sí que le interesa hablar de esos vinos, ¿no? Le interesa, joder, pues fíjate, y esto y tal, pues mira, yo tengo aquí el excelso de bodegas franco-españolas del año 55, porque mi padre nació en el 55 y recuerdo que una vez tomamos ese vino y demás. O sea, ese punto histórico nostálgico que tiene es súper interesante.
pero al final no es un arma comercial, ¿no? Pero es un tema importante que igual sí, igual es un arma comercial porque dice, jo, pues mira, el año que viene, que yo cumplo, o dentro de unos meses que cumplo años, voy a venir y resérvame Ya esta botella viene con tal. porque me la quiero tomar y demás. Entonces, sí que existe el hecho de hablar, de compartir y demás, y a la hora de beber, o sea, realmente ese vino es para el que ya lo conoce, o sea, ese perfil de vinos ya los conoce, no viene a Ujú. ciegas, viene con una idea de decir, Carlos, quiero que me pongas algo que me vibre, que me haga emocionar, quiero pasarlo bien, quiero tener un recuerdo y que para mí es súper importante porque ese cliente te lo has ganado. O sea, si aciertas Ujú. con el vino y le das una buena satisfacción, lo primero, le va a hacer una foto, lo va a colgar en las redes sociales y va a decir que en tu casa se toma ese vino. Y lo segundo es que no te acordarás de qué has bebido ayer, pero te acordarás de qué bebiste hace 2 años cuando estuviste en Ventamun Calvillo, Exacto. ¿no? Un poco el Entonces, recuerdo, ¿no? para mí hay un poco de... Hay que tener mucho cuidado con esto de los vinos antiguos, ¿no? Ujú. Porque parece que todo vale y yo digo que no todo vale. O sea, y el otro día en una conversación pues ponía un ejemplo muy claro. Yo soy del año 1974. En el año 74 hubo dos coches que salieron al mercado con dos características tremendas. Uno era un Renault 4, el 4L, y otro era el Porsche Carrera 911, salió una edición especial, ¿no? Entonces, a día de hoy, yo, porque sea viejo, no me voy a comprar un 4L como coche tal, o sea, aquel coche era lo que era en aquel momento, sin embargo, el 911 Carrera era un pepino entonces y ahora sigue siendo un pepino de lujo. Con lo cual, es súper importante saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas. O sea, no por el hecho de abrir una botella antigua de un año determinado va a ser un gran vino. O sea, si no lo Ujú. fue en su Total. día, seguramente no lo sea hoy, ¿no? Entonces, yo sí que digo que muchas veces es muy fácil acertar con los vinos actuales o con los vinos viejos. Si yo te abro un vino del año 64, vas a aplaudir con las orejas porque en aquella época había 26 bodegas en Rioja y los que elaboraban vino de entonces, aquello era una bomba entonces y es una bomba ahora, ¿no? Pero si tú te dejas aconsejar y vienes, yo qué sé, un guiri, un americano que viene con una aplicación en el móvil en el que empieza a hablar de que el año 82 fue fantástico en Rioja y tal y cual, y tú vienes con idea de beberte un 82 porque es un año histórico para ti, pues cuando tú llegas y de repente a lo mejor en vez de un 82 te saca un 81 y tú dices, va, pero 81 no fue tan buen año. Digo, bueno, pues y yo te cuento un poco las historias y te hablo de tal y te hablo de añada y te pongo un vino que te sorprenda. O, por ejemplo, o sea, un vino de añadas, o el 70 es una gran añada, pero si yo te abro un Muga del año 69, que fue una edición que sacó antes de fundar la propia bodega, pues bueno, O pues sea, son cosas que dices, ostras. Entonces, hay una parte que es emocional de contar la historia y ponerte en contexto para que tú luego disfrutes el vino. Entonces, porque sobre hay todo, una, sí, hay una cuestión en que la gente tiende mucho a reducir la cuestión de las añadas y a veces también no es tan sencillo, ¿no? Y también hay que intentar contar esa historia un poco de que no es tan sencillo, no es 2 más 2, no es 70 siempre fantástico para todo el mundo y otras malas para todo el mundo, sino que también hay que conocer lo que hay detrás del productor, ¿no? Y al final hay gente que en añadas un poquito más mediocres como norma, también puedes encontrar grandes vinos, ¿no? Que no es 2 más 2 siempre en vinos históricos. claro, o sea, a ver, Rioja es muy, muy compleja. O sea, yo digo que hay 120 kilómetros desde Alfaro hasta Foncea, de los dos extremos, y por una media de 20 kilómetros de anchura. Eh, Rioja hace una media de todos los vinos y un año que es excelente en todo Rioja. Si el Consejo Regulador ha terminado que es excelente es porque en todos los sitios ha sido excelente, pero luego tienes añadas que son maravillosas. Por ejemplo, te puedo decir, en la zona de Rioja Alavesa, en La Guardia, en el 99 había grandísimos vinos. Y para mí, por ejemplo, el 99, por decirte uno, de Campillo, es más interesante que el 2001 de Campillo. Y una añada es muy buena y otra es excelente. Pero creo que hay que tener mucha más información. Yo creo también que uno de los éxitos de nuestra bodega
es que cuando la gente viene, o sea, es muy fácil cuando tú vas a un restaurante y tienes una carta y quieres beber un vino antiguo y encuentras 20 referencias, entre las 20 vas a ir a la añada que conoces y a la bodega que conoces. Cuando tú llegas a nuestra casa y ves una amplitud tal, dices, ostras, esto me supera, a ver qué me dice Carlos. Entonces, esa parte es súper importante porque te apabulla un poco o lo tienes muy claro de que vas a algo que llevas tiempo buscando, que te han hablado y demás, o ya te dejas aconsejar, ¿no? Oye, otra cosa, cuando habláis, por ejemplo, en Rioja hoy en día con gente de Rioja también, o con gente que viene a visitaros de fuera, pero para conocer expresamente La Rioja, ¿cómo gestionáis o cómo se ve allí y también la gente que viene de fuera, un poco esta nueva Rioja o la parte de productores, digamos, más pequeñitos, más jóvenes y demás, esta parte, esta cara B o como lo queramos llamar, Sí. de nueva generación también de vinos y de estilos un poquito diferentes a los más clásicos? Bueno, yo tengo hace poco escribí un artículo en un medio local en el cual hablaba de Rioja y aquí hay como, digamos, dos corrientes. Por un lado, hay la gente que dice, pues la Rioja clásica es el Burdeos, los vinos históricos, los vinos post-filoséricos, con toda la historia y demás, es un estilo Burdeos, ¿no? Y luego parece como que los nuevos viñadores, pues sería el estilo Borgoña y demás, ¿no? Entonces hay un tira y afloja entre dos estilos que muchas veces es más lo que cada cual quiere arrimar a su sardina, las cual que quiera arrimar a su sardina, o los intereses de los propios periodistas que hoy me toca hablar de unos y mañana me toca hablar de otros, ¿no? Entonces, para mí Rioja ni es Burdeos ni es Borgoña. Para mí Rioja es champán, ¿no? O sea, tiene que convivir perfectamente la Gran Maison, que es la bodega que de repente te está posicionando 8 millones de botellas con la palabra Rioja y que es capaz de vender en 80 países. Y eso tiene que compaginarse con el pequeño productor que tiene una bodega pequeñita con medios muy rudimentarios y que a fuerza de tesón y del trabajo que lleva en sus viñas, elaborar esos vinos con la personalidad y tal. Todo al final es Rioja, lo mismo que todo al final en champán. O sea, y yo creo que tiene que convivir un equilibrio. Está claro una cosa, dentro de la Maison hay grandes fábricas que sus estándares son bajos y dentro del pequeño viticultor hay cazurros que tienen unas bodegas que no son ni siquiera higiénicas y que están haciendo cosas defenestrables. Entonces, para mí hay que coger lo mejor de uno y de otro. Y hay que leer y hay que ir a una bodega y a mí un pequeño viticultor que se empeña en hacer vinos y está con una metodología de vinos biodinámicos, naturales y demás, pues a lo mejor tiene 2 vinos que son la leche y tiene 3 vinos que es una infusión de sidra, ¿no? Lo mismo que una gran bodega tiene vinos de la leche y tiene sopas de madera, de barricas, ¿no? Entonces, al final, esto es tan fácil como buscar, ¿no? Como buscar e entender. Y yo diría que, ojo, en los últimos años, que las grandes bodegas se han puesto las pilas y las grandes bodegas tienen muchas posibilidades de hacer vinos. De hecho, tienen más posibilidades y más medios y se pueden permitir hacer vinos súper importantes con unos precios más ajustados, menos exclusivos, por sobrevivir el espíritu y la historia que tiene la bodega detrás, ¿no? O Total. sea, son capaces de hacer vinos súper interesantes. Lo que pasa es que va bajo el apellido de la familia o de la marca de la bodega. Total, ayer hablaba precisamente Jorge Namascués con Santi también de cosas parecidas, ¿no? El que está en continuo. Oye, otra cosa, antes de seguir con un poco tu enfoque más en la sala y tal, hay otra cosa que nos preguntan mucho, que es, nos hablan, bueno, otra cosa que tenemos que ver es, cuéntanos algo que estás bebiendo, que has abierto por ahí. Te voy a decir una cosa. Eres la mejor persona que yo conozco para hacer directos de estos, porque haces unas preguntas tan largas que das tiempo a beber, ¿eh? Hombre, Bueno, es que no quiero que paséis sed, joder, no quiero que paséis sed. ¿Qué, te lo qué hay cuento por ahora. ahí en la copa?
Bueno, Es una cuando cosa... quieras. Luego si quieres, si quieres luego. eh, Otra cosa, te iba a preguntar ahorita aparte vuelvo. de... Al final me dejas 10 minutos y te cuento lo que tengo en la copa que te Venga, va a va. sorprender. Venga. Te iba a decir que estamos hablando mucho de la sala y de cómo enfocas tú el trabajo en la venta, pero antes de eso, mucha gente nos pregunta por cómo has llegado allí desde el punto de vista, digamos, de trayectoria, de cómo te has formado, cómo has ido buscando cosas y por dónde has tirado, cómo lo has hecho tú, por ejemplo, para que la gente vea cómo lo has hecho tú en este caso. Pues mira, últimamente, y lo comentaba con alguien, estos días que hay tantos directos y hay tanta gente y hay tantos sumilleres y hay tanta gente que aparece por ahí del mundo del vino, me estaba planteando, digo, joder, qué montón de gente joven hay y qué ganas y cómo tiran. Y bueno, yo mismo tengo un chaval conmigo, Iván, que trabaja en el restaurante, que va a ser un figura del mundo del vino por la juventud y porque escucha, que es súper importante. Y, y bueno, lo que veía es que parezco que soy de una generación que ha pasado, ¿no? O sea, es que entre la generación de Custodio, que lo he visto por ahí, y la Total. generación actual, que parece que hay muchísima gente que está tirando del carro y está en la cresta de la ola, ¿no? Y yo me veo ahí con una generación, pues con Jesús Solana o con Andrés Conde de La Cigaleña y toda esta gente que somos de una generación que nos hemos dedicado más a beber que a aprender, ¿no? Y bueno, pues quizás ahí es donde viene un poco nuestra parte de instrucción, ¿no? De compartir copas con gente y demás. En nuestro caso es muy curioso porque digo, tanto mi hermano en cocina como yo en sala, ninguno tenemos formación académica, ninguno hemos Ujú. estudiado nada que ver con el mundo de la sumillería ni de la cocina, ni tenemos antecedentes familiares, sino que nosotros en el año 96 montamos una casa de comidas con el único objetivo de quedarnos a vivir en el pueblo, ¿no? Venimos de una familia de agricultores y ganaderos, nuestros padres tenían agricultura y ganadería, y bueno, pues aquello daba para vivir una familia, pero no daba para vivir tres familias, mis padres y nosotros y demás, ¿no? Entonces montamos, en aquellos años estaba el tema del enoturismo y era una casa de Ujú. comidas que de lunes a viernes trabajábamos en el campo Ujú. y sábado y domingo pues nos dedicamos a dar comidas. Con el añadido de que cuando empezamos yo era el cocinero y mi hermano era el camarero, ¿no? Es cierto. Por el bien de los clientes, pues cambiamos los papeles y no digo cuál de las dos partes ganó más. Y bueno, la historia es que yo empecé a descubrir el mundo del vino a través de, pues bueno, de pequeñas cosas, pues hice un curso de sumilleres aquí en Rioja porque no había nada de formación, vine una serie de profesionales, uno de los profesionales que vino a dar el curso pues fue Custodio. Y Custodio, pues bueno, aquí en el restaurante, pues me abrió las puertas de Zalacaín. Y yo estuve en Zalacaín exactamente un mes, que no aprendí nada del mundo, ni de los vinos, ni nada, pero yo aprendí a saber lo que es el trabajo, el amor por una profesión, el saber estar en una sala y el atender al cliente, ¿no? Y además de todo eso, tuve la suerte de aprender de vinos masticando los pozos de los vitatratos que quedaban en los culines de las botellas, ¿no? Que eran los años además pues que aparecían los vinos sin filtrar y demás, ¿no? Y bueno, pues de ahí, poco a poco, me fue gustando y me fue metiendo y demás. Sin más, pues probando y viajando mucho y gastando dinero en catar vinos y en comprar a distribuidoras vinos para saber de qué va eso, simplemente para bebérmelos yo o para invitar a copas a clientes. Y luego, si encontraba un uso de ese vino, pues poniéndolo en la carta de vinos del restaurante. Ujú. Que al final es una parte, bueno, que una cosa es que, por ejemplo, nosotros estas 2 semanas las empezamos, el primero fue Jesús, ¿no? Jesús Solana, es que al final yo creo que de entender precisamente, es decir, nadie puede partir desde cero en el sentido ya de una perspectiva un poco más histórica de la sumillería, no se puede pretender empezar desde cero en el sentido de que hay que ver primero quiénes han sido las personas que han estado ahí defendiendo la profesión, entenderlo, ver qué han hecho y a partir de ahí ya crecer o ir hacia otros lugares, ¿no? Pero está claro que sin eso, y sí que es verdad que nosotros aquí en España hay los últimos años, y lo hemos estado discutiendo también, que se está
el tema de los títulos, de la parte esta académica, todo suma, pero no es suficiente ni la única cosa. La parte académica, ni esos títulos o nombres o siglas raras, que al final no es lo único, ¿no? Otra cosa, cuando hemos hablado, Ya, te lo voy a definir de una manera. Yo que soy gente de campo, ¿sabes cómo se aprende de la viña? Con el callo, ¿sabes? Labrando la tierra, o sea, cogiendo el azadón y sabiendo lo que es labrar la tierra. Ahí es donde se aprende. O sea, por mucho que mi padre me contase cómo había que labrarlo, hasta que no coges el azadón y empiezas a entenderlo, pues en el mundo de la sala lo mismo. Yo creo que no sabes de una actividad hasta que no te toca ponerte delante del toro a torear, ¿no? En este caso, con el cliente a recomendar y demás. Y yo lo digo muchas veces, en una gran ciudad tienes muchísimas oportunidades en un gran restaurante de probar muchos vinos por el volumen, porque se abren muchos vinos, estás con muchísimos clientes compartiendo, hay muchos servicios, pero al final se corre demasiado. Pruebas mucho, pero no te paras a pensar lo que estás probando, lo que estás haciendo, ¿no? En nuestra casa yo creo que hemos tenido suerte de que cada día se abren pocas cositas y después esas cositas, o sea, por ejemplo, nosotros abrimos vinos para probarlo nosotros, saber de qué va. O sea, yo, por ejemplo, a Alberto le compro muchísimos vinos, cuando él viene me habla y me dice, esto, tal, digo, mándame 2 botellas, mándame 1 botella, 2 botellas y tal. ¿Y esto para qué? Digo, pues mira, yo los pruebo y así sé de qué va y de qué es eso. Entonces, una vez que lo pruebo, digo, joder, me parece interesante. Bueno, pues o sea, puedo decir que en el restaurante hay 1.600 vinos, pero puedo tener otras 200 referencias que no están en carta, que son esas cosas que yo pruebo y luego las quiero compartir con clientes habituales o no habituales, que digo, mira, he encontrado esto que es genial. O sea, y es la manera, es probar para aprender. Que esa es la otra parte que te iba a decir ahora, que hemos empezado hablando de que al final vosotros sois unos de los embajadores, digamos, de Rioja en la parte de la gastronomía y en la parte del vino también, pero que también empezábamos diciendo, hablábamos de esos 2 volúmenes, ¿no? De lo que es Rioja y lo que no es Rioja. Hay una cosa de Venta Moncalvillo que también hay gente que quizá no lo sepa, que es esta parte de precisamente abrir las ventanas y las puertas en el mundo del vino a lo que dé, a lo que llegue, a cosas nuevas, a cosas diferentes, y ahí lo expresáis también muy bien, lo expresas muy bien vía también la parte del maridaje, ¿no? ¿Cómo juegas con esas otras cosas que no son Rioja y que son cosas diferentes Pues, para el público más normal? mira, muy fácil. Cuando la gente llega a nuestra casa, tenemos la ventaja de que la mayoría se deja poner en nuestras manos y lo que dice es, Carlos, quiero que Ignacio me ponga de comer y tú me pongas de beber, ¿no? Entonces, la mayoría del servicio que se hace, esto se consigue no porque seas más alto, más guapo, ni porque sepas más ni menos, sino porque llevan muchos años currando y al final el cliente ha entendido que esa es la mejor opción de la que pueden aprender en nuestra, o sea, de que pueden disfrutar en nuestra casa, ¿no? Y tenemos un altísimo porcentaje de vinos abiertos y bebidos cada día en nuestra casa. Y sobre todo porque nosotros no tenemos un maridaje estandarizado. O sea, Iván y yo nos sentamos, que empezamos a catar vinos, probamos cosas y decimos, bueno, esto iría bien con esto, creemos que aquí se hacemos. Y hay una ventaja importantísima. Y es que tengo la suerte de que mi hermano, el cocinero, me escucha a mí. Que normalmente el cocinero es el propietario del establecimiento y pone todos sus huevos encima de la sartén y dice, esto es mi trabajo, ¿no? Nosotros tenemos o sea, incluso yo conozco muchos casos de que el cocinero no deja trabajar al sumiller y no tiene una lucidez, ¿no? Nosotros en nuestra casa incluso llegamos a hacer platos y corregimos platos porque nos vaya mejor para un vino o para el otro. Si mi hermano presenta un plato y lo hace y digo, joder, es que si juegas aquí con un anisado, juegas con un eneldo, un hinojo y tal y cual, me das esa chispa para poder meter un jerez. Y si aquí le metes un no sé qué tal, entonces sin desvirtuar el plato, sino simplemente dándole ligeros toques que me dan pie a luego meter un vino, y eso es una gozada. O sea, es una gozada porque yo... Y además esto es una cosa que los sumilleres deberían de hacer ver a todos los propietarios de restaurantes que un sumiller puede hacer facturar tanto como un comedor, o sea, como una cocina. Incluso para hacer un trabajo de una cocina requieres un número determinado de cocineros que te hagan ese trabajo.
Mientras Totalmente de que acuerdo. para servir una botella de vino, o dos, o tres, o cuatro, necesitas una persona formada que te abra esa botella y que te la sirva y que te lo explique. Con lo cual, con el trabajo de una persona, yo demuestro a cualquiera que un sumiller es capaz de sacar su sueldo y el de dos compañeros. Mientras que un Totalmente de cocinero acuerdo. muchas veces no es capaz, nada más, en el mejor de los casos, sacar su sueldo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro una cosa. Nos caracterizamos porque la carta de vinos tiene unos precios muy comedidos. Entonces, eso incita a que la persona que llega y pide una botella de vino, a mitad de comida está a gusto y ve que no está pagando demasiado, oye, ábreme otra botella. O Correcto. ponme unas copitas, oye, sobre la marcha. O sea, yo a mucha gente le digo, oye, no, no, tenemos la oferta de acompañamiento de vinos con los menús. Y mucha gente te dice, oye, que no quiero demasiados vinos porque no me gusta demasiado y demás. Digo, vale, muy fácil. Pongo 3 vinitos y ya está. La mayoría de la gente que empieza que pongo 3 vinitos en una comida terminan tomándose 5. Y encima terminan súper contentos y agradecidos porque les has dado la oportunidad de, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la gente está muy equivocada de la gastronomía riojana. Y claro, yo tengo una base de gastronomía basada, en nuestra casa tenemos una base basada en las verduras y el producto del entorno, sobre todo el tema de las setas y demás. En nuestra casa, y puede ser que en un menú de primavera o verano solo exista un plato de carne, y con lo cual solo pongamos un tinto de 7 vinos que vayas a tomar en una comida. Entonces, no te voy a poner, que aquí es la respuesta que te doy, no te voy a poner 6 vinos blancos de Rioja porque no voy a encontrar 6 estilos diferentes de blancos de Rioja. Entonces, si me da pie a ponerte una cosa de aperitivo que ya te he puesto afuera en la huerta y luego te empiezo por una cosa, oye, pues mira, vamos a probar tal. O sea, yo soy un enamorado también de los vinos de generosos, de Montilla y de Jerez. Entonces, pues una copita, pues tiene su cabida. Pues un vino blanco de maceración pelicular, pues tiene su cabida con otras cosas. Un vino blanco con barrica o con años. Entonces, ahí es donde nosotros hemos tenido el hueco de poder entrar con muchos vinos a probar en el restaurante. Es decir, que la gente dice, joder, es que claro, el sumiller tiene una ventaja muy grande y es que tiene más información que nadie. El cocinero tiene la información de sus platos, el comensal tiene la información de sus gustos. Y si tú hablas con el comensal de los gustos que tiene y sabes qué es lo que te va a ofrecer la cocina, pues conociendo la tercera pata, que es los vinos, tú vas a saber jugar más que nadie con esos Con toda esa géneros. información. Total. Oye, otra cosa que más o menos os queríamos escuchar un poco a todos también. Bueno, ya has dicho algo del tema de los precios, luego hablaremos un poco más de la industria, de la profesión, de cuál es el margen de mejora, cosas que funcionan bien, que funcionan mal. Pero antes de llegar ahí, me gustaría hacer algo más tuyo, más concreto de, por ejemplo, fuera de lo que es Rioja, puede ser en España o fuera de España, ¿no? ¿Alguna cosa, alguna experiencia, alguna zona, algún viñedo, algún paisaje que te haya marcado, que sea especialmente fetiche tuyo, que digas, joder, este es un poco mi punto débil en cuanto me tocan esto es lo que me gusta, tal? ¿Alguna zona, viñedo? A ver, es más fácil que me toque la fibra que tocar la punto débil, porque el punto débil lo intentas esconder, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, claro, ya te he dicho que en nuestra gastronomía muchas verduras de todo tipo y muchas setas. Bueno, pues por ejemplo, uno de los vinos que a mí me vuelve loco, aparte de los generosos, es los Riesling. O sea, me gusta muchísimo y me parece los viñedos más bonitos, con permiso de Oporto, me parecen los viñedos más bonitos del mundo, ¿no? Entonces, Alemania tiene una cabida especial dentro de la carta de nuestro restaurante y sobre todo algunas cosas ya con años. Vale, ¿alguna otra ¿Qué dentro te de decía? zonas un poquito... A ver, Digo, que ¿quieres te iba escucharme? ¿Sí me oyes? Ahora, sí, dime. Sí. Digo que una de las cosas importantes que me gustan los vinos viejos de Rioja, no solamente por los Rioja, es que también me gustan los vinos viejos de otras zonas. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo Riesling de los años 70, 80, 90. Porque cualquiera tiene acceso a ir a un restaurante y beberse un Riesling del año 2009, 11, 12.
hoy en día. Ujú, Entonces, yo ujú. a Alberto le digo, no, o sea, las añadas me las dejas de hacer, no me interesa otra cosa. O sea, ¿por qué? Pues porque si tú conoces eso, y incluso yo compro muchos vinos, tanto de Rioja como de fuera, yo ahora tengo añadas de Rioja compradas, metidas en la bodega, con intención de no venderlas hasta dentro de 3 o 4 años. Porque considero que muchísimos de los vinos se beben antes de estar en su momento. Entonces, Total. incluso a muchos bodegueros se lo he dicho, por ejemplo, antes has dicho a Jorge, pues no precisamente a Jorge, pero a Jesús Madrazo, yo le he dicho muchas veces, digo, creo que tus vinos siempre han tenido una clasificaciones en las guías de 90 a 92 puntos y que creo que el problema ha sido que se han vendido antes de tiempo. Si tus vinos se hubiesen vendido a los 3 años, lo que pasa es que el tema comercial de las bodegas pues te lleva a ello, la red de distribución y demás, pero creo que la mayoría de esos vinos, cuando los has probado en un estado de madurez de simplemente 3 años más, igual hubiesen sido 94 o 95, ¿no? Entonces, por eso Total. digo que buscamos también dentro del contexto de la carta vinos que sean nuestras apuestas, que yo compre y que la gente los disfrute y que realmente cuando alguien llega a nuestra casa y prueba un vino de un año y dice, joder, no me digas que tienes este vino del año 94 y demás, o bueno, vamos a poner un 2001 para no poner tan viejo, y dice, guau, me acuerdo que estaba, lo pruebas y dices, hostia, pero esto ahora es una bomba, esto es pues de eso se trata. Y luego hay, en vuestra zona también hay otra pregunta que yo tenía y que casi se me pasaba. Bueno, el vino que he abierto yo, al final tenía que tirar un poco de algo de Sí, casa, y quería sí. aprovechar también para abrir algo de Rioja, de un proyecto también pequeñito y de lo que te iba a preguntar, que es de una zona también como bastante concreta, ¿no? Aquí estamos en Villalba de Rioja, extremo Sí. noroeste, digamos. ¿Cómo encajas tú esta parte de las nuevas denominaciones o apelaciones o pueblos dentro de Rioja, dentro del sistema, digamos, de calificación? ¿Qué te parece? Pues bueno, me parece bastante acertado si se hace bien. Eh, lo que pasa es que entiendo que no puede ser que una bodega te saque un vino. O sea, yo he criticado, por ejemplo, a una de las bodegas que ha hecho un vino muy interesante, muy, muy interesante, de ese perfil, de los primeros vinos de pago que salieron al mercado, eran algo así como 2.000 botellas y lo sacó a 12 euros. Digo, a ver, no puede ser que si tú haces una denominación específica dentro de los viñedos singulares y todo el trabajo que tiene, me vayas a hacer 1.000 o 2.000 botellas a 12 euros. No tiene ningún sentido, no estás posicionando nada. Entonces, en ese sentido creo que o no lo creemos o si no, es simplemente de poner me da igual, en un vino singular que en un vino parcelario, que en un vino de agricultura ecológica. O sea, al final estoy justificando que tengo una contraetiqueta que me ayuda a vender. O sea, no te estás creyendo tu trabajo y todo lo que hay detrás. Entonces, me parece que hay que ponerle un valor considerable a esos precios. No por el precio de que sean claros, sino porque tienes que dejar claro que detrás hay un trabajo que merece todo eso que estás haciendo dentro de la botella, ¿no? Entonces, yo lo comparto siempre y cuando sea coherente, como todo, ¿eh? O sea, como todo. O sea, para mí, y comparto que, por ejemplo, no está reñido que un viñedo singular, con las características que parece que tiene de la singularidad del terreno, pueda ser un reserva o un gran reserva. Para mí no está reñido, ¿eh? Pero perfectamente Total. puede ser. Son dos estilos distintos o estar diciendo dos cosas. Estar diciendo que es un motor GTI tal cual y estar diciendo que tiene alerones y que es un turbo tal. Bueno, pues no está reñido una cosa con otra. Total. Oye, bueno, saludos por ahí a David también, que te daba recuerdos desde Asturias. Oye, antes de nada, porque ya veo que va pasando el rato cuando estás a gusto muy rápido, son y 53, Sí, por lo eso me menos dices tú. ves contándonos algo del vino, que ahora ya me ha picado el gusanillo. Pues mira, esto es esto. No tiene etiqueta todavía. Ajá. Además, no te he dicho que de qué era ni nada, ni creo que conozcas el proyecto. Esto es un proyecto que yo estoy haciendo en Rioja Ujú. porque muchas veces me han dicho, oye, joder, pues alguna vez harás una bodega o harás un no sé qué, joder, ¿por qué no te haces un vino? ¿Por qué tal?
Y vamos a ver, no me voy a hacer un vino y me voy a tener que pelear yo con los 600 bodegueros que hay en Rioja y que me vengan a mi casa a criticarme si mi vino es una porquería porque no tengo ni idea y tal y cual. Y entonces hace 2 años que empecé en un proyecto súper chulo y Ujú, que iba a ver la luz en este Vinoble y que no lo va a poder ver porque se ha suspendido y que la luz la verá en los meses de otoño. ujú, Entonces, esto es un proyecto que estoy haciendo con un enólogo aquí en Daroca ujú, y que se trata de una hidromiel. O sea, pero una hidromiel desde el punto de vista gastronómico, totalmente gastronómico, con ujú, un trabajo muy concienzudo de tema de elaboraciones. ujú. O sea, nada que ver con estos rollos de vikingos, con estos rollos de Juegos de Tronos, estas cosas medievales que hay por ahí. O sea, pues que no, o sea, porque el vino, tampoco el vino son las bacanales que hacían los romanos o los griegos, ¿no? O sea, Total. desde un punto de vista totalmente gastronómico. Y entonces hemos Ujú, elaborado una serie de productos, algunos secos totales, otros semisecos y otros semidulces y que bueno, que creo que es un producto para sumilleres, o sea, para qué bueno. frikis, o sea, no para frikis, para gente que tenga la mente abierta pero que Ujú, creo que va a dar muchísimo que hablar porque o sea, identifica mucho nuestra zona, identifica mucho, o sea, al final es un producto de sumilleres, ¿no? qué bueno. Identifica mucho nuestra comarca porque tiene, o sea, la Sierra de Daroca tiene 1500 metros de altitud y es una zona muy de brezos y muy de robles bueno, la Ujú, miel ha sido una de las características del pueblo, ¿no? De hecho, la colmena más antigua que existe en La Rioja está en Daroca y tiene más de 250 años. Entonces, a joder. raíz de ese proyecto del valor del terreno, hemos elaborado esta historia y bueno, pues así no me tengo que pegar con ningún bodeguero y hacer un producto que es totalmente gastronómico y del que estoy seguro que va a dar mucho que hablar. Qué bueno. Oye, y eso me abre otra pregunta que es precisamente eso, lo que no es vino y el sumiller, ¿no? Eh, y además, yo que vengo un poco de mi profe, de mi mentor, que es Jesús, y de esa precisamente concepción un poco más global de la sumillería, ¿cómo gestionas tú o cómo vives en el restaurante eso, la parte del sommelier que no es vino, digamos, y ya es lo que me dices del aeromiel ya es un buen avance. Bueno, pues mira, es muy fácil porque, vamos a ver, yo le digo a la gente, cuando doy un curso de cata en la Universidad de La Rioja o en algún sitio, yo digo, la boca no se desorganiza para pasar de probar de un vino a una hidromiel o un aceite o un vinagre y demás. De hecho, creo que una vez que tú tienes la metodología de la cata y entiendes el análisis sensorial, es muy fácil el empezar a probar productos. Por ejemplo, uno de los que pruebo habitualmente es la miel, ¿no? Porque es un tema que me apasiona también. Y de ahí, bueno, pues estamos haciendo una serie de cosas muy chulas en el restaurante, en plan capricho para nosotros, pues un aceite, una miel y distintos productos. Entonces, para mí, todos son productos gastronómicos y todos lo miro desde el mismo prisma, ¿no? Por ejemplo, cuando en unos años me decidí bueno, pues aquel boom del tema del tabaco y Eso te iba hice, a pues, decir. hice Que varios cuenta también cursos. eso, cuenta la parte esa de, bueno, de cursos y llegaste a estar ahí consistentemente en esa parte más de concurso y de un nivel... Y, bueno, fue unos años pues porque estaba de moda, o sea, porque esos años era el boom de la construcción, los pelotazos y tenías a los comensales que venían al restaurante y querían su buen vino. Bueno, de hecho en aquellos años yo en el restaurante presentaba la factura y ponía total comida, total bodega y total sobremesa. Y en la sobremesa yo tenía más de 300 licores y tenía más de 100 puros porque además la distribución de Altadis para todo España y Francia está en Logroño. Y yo tenía acceso a puros, que de hecho en el año 2008 fui campeón de España y segundo del mundo, ¿no? Pero bueno, Correcto, la historia fue que fue el año después de César Cánovas. César eso Cánovas me es, ganó el está año por ahí. anterior y una vez que César se retiró del concurso, pues entonces ya nos dejó a los mortales a luchar, ¿no? Bueno, una vez que aprendes a catar, yo creo que la experiencia gastronómica es con todo. O sea,
puede ser catar unas verduras. O sea, y el maridaje, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando también con un vermú. O sea, de las bebidas iniciales que te pongo es, como tú vienes a nuestra casa y te estamos dando la bienvenida y te pongo el vermú que yo tengo en mi casa, el vino, que una cosa particular que hacemos y un espumoso que nos dejan trabajar en una bodega para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, una vez que estés en el restaurante, me da igual, o sea, el azúcar, por ejemplo, este año, el año pasado hice un tema de trabajo interesante con el tema del café, y porque La Rioja, aunque es pequeña, cunde mucho, y el mayor tostador de cafés de España está en Logroño, que además es, después de Nespresso y de uno de Japón, es el tercero del mundo. Entonces, con esta unión tostadora, UCC Coffee, hice un blend que salió al mercado como un blend, o sea, pero simplemente porque yo entendí el mundo de la cata como, bueno, me da igual catar una vez que entiendes el origen, el producto, la tierra, los procesos de elaboración y los productos, pues al final llegas a decir, me da igual un café que un vino, que un tabaco, que una hidromiel. Entonces, creo que en un restaurante hay que defender no solamente especializarse en el mundo del vino, hay que especializarse en todos los productos. Totalmente de acuerdo. Oye, antes de acabar, dinos alguna cosa, por ejemplo, que tú utilices o que te guste especialmente, hablando un poco ya del panorama nacional. ¿Hay algo con lo que te sientas especialmente en el restaurante cómodo o que sugieras mucho, alguna zona dentro de España que te parezca o que te esté interesando más o que estés viendo una evolución especial? Pues mira, ahora mismo te puedo decir que, y además ayer participé en un directo con Juancho, creo que Montilla es la bomba. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo habla de Jerez. Entonces, Jerez está a las órdenes de los dictámenes todavía de las grandes bodegas y con alguna inclusión de jóvenes que todavía más o menos coexisten, ¿no? Y unos a otros se están ayudando y está muy bien. Pero desde el punto de vista de los sumilleres, ¿quién no conoce ya y quién no habla en un foro y te dice 40 marcas de productos de Jerez? Sin embargo, creo que en este aspecto, si tú hablas de Montilla, que para mí tiene una identidad tremenda, sobre todo por el suelo y sobre todo porque creo que la diferencia con Jerez es que Montilla es un vino de suelo, mientras que Jerez es un vino más de aire, ¿no? O sea, es un vino más de la influencia de las bodegas. Es un vino hecho en la bodega y de las influencias de los aires y demás, mientras que Montilla tiene, o sea, la finura de Montilla, la rustidez de Moriles, la zona de los lagares altos. O sea, hay cosas súper curiosas a unos precios absolutamente ridículos y que una vez, sobre todo una cosa, es que haya 3 o 4 grandes bodegas, aparte de las cooperativas, pues tienes Barquero, Pérez Barquero, y tienes, bueno, pues Alvear y las típicas, pero es que están de la mano la gran bodega y la pequeña bodega. O sea, todos están sumando y todos están haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Y sobre todo, la finura que tiene y la personalidad y la glicerina que tiene en boca un Pedro Ximénez, la uva Pedro Ximénez elaborada en un fino, en un amontillado, me parece más interesante que la Palomino. Salvo, también te digo que, por ejemplo, entiendo que un oloroso, para mí un oloroso y un palo cruzado es de Jerez. Pero entiendo que en finos hay curiosidades y los amontillados son de Montilla. Entonces, ahí para mí es donde ahora mismo me estoy encontrando a gusto porque veo cosas muy, muy distintas, ¿no? Y sobre todo que estás en un territorio virgen donde la gente vas y te escucha y te da vinos y, o sea, y te deja, o sea, es muy fácil ir a Jerez y decir, o sea, ir a Montilla y decir, oye, vamos a ver, 4 sumilleres. Esta bota no la embotellas, sino la quedamos nosotros. Joder, pues, o sea, aplauden con las orejas si te hacen un vino etiquetado para un restaurante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno además porque no es la típica respuesta, que esto es la otra cosa que siempre es importante. Otra cosa que antes de que acabe... Dime. Que el 90% de los sumilleres ahora mismo te dirían Gredos y Galicia, los tintos de Galicia y las garnachas de Gredos. Pero es porque es lo que está hablando todo el mundo, pero hay que tener una mente más abierta de decir, voy a buscar y voy a tener, o sea, cualquier persona aficionada al mundo del vino que llega a mi casa
Yo no le puedo ofrecer un vino tinto de Gredos y un vino tinto de Galicia, porque se lo ha ofrecido en los 20 restaurantes anteriores que ha estado antes de venir a mí. Total, no, pero que está, o sea, es verdad que hay cosas que generan tendencias y tal y cual, pero yo creo que hay que, como sommelier, también hay que trascender un poco de eso, ¿no? Y eso está muy bien, por ejemplo, para el público final, pero nosotros es verdad que hay que tender a tener un criterio que luego puede coincidir, ¿eh? Y te pueden gustar mucho los vinos tintos gallegos y los de Gredos, pero al final tienes que ir más allá. Estoy viendo a Juanma que me da con la mano, no sé si es para darme un cachete porque... Cuando lo ha puesto cuando has dicho lo de Montilla, pero bueno, yo sé que tiene un corazón. Te puedo decir que, por ejemplo, yo conocí Jerez gracias a González Vías. Oye, antes de acabar, por lo menos un poco de todos, me gusta escucharos decir lo que creéis un poco del presente y del futuro de la profesión, en el sentido de que cuál es el margen de mejora, hacia dónde vamos, qué tenemos que cambiar obligatoriamente, cómo podemos conseguir un poquito más de cercanía y más de contacto con un mercado un pelín más amplio, o no hace falta tu perspectiva de todo eso. Mira, yo creo que tenemos un problema muy grande en el mundo de la sumillería. La mayoría de los sumilleres vamos a terminar siendo los propietarios de nuestros establecimientos. Y te explico por qué. Porque la mayoría de los sumilleres que son trabajadores de otros establecimientos tenemos una competencia muy fuerte con la cual no podemos hacer nada, y es que conozco muchísimos sumilleres que, hartos de los sueldos que se puede ganar en un restaurante y del trabajo que supone y demás, terminan yéndose a trabajar para una gran casa siendo su gran ambasador, ¿no? Y al final terminan siendo embajadores de una marca. Y terminan siendo sumilleres que dicen, bueno, joder, pues gano una estabilidad, los fines de semana tengo fiesta, me voy de lunes a viernes a recorrer España o viajar al extranjero y estoy vendiendo mis productos, y cuando estoy aquí el sábado y el domingo estoy en casa con mi familia. Y esos sumilleres a día de hoy están súper contentos porque dicen, joder, qué dinero me gano, qué bien me consideran, qué bien me tratan, qué tal, qué cual, y estoy viajando, estoy conociendo sitios, pero les está pasando una cosa, están hasta las narices de beber siempre el mismo vino, porque están todo el día bebiendo y hablando de su vino, de su bodega y de su producto. Y esa gente está deseando de que den las 8 de la tarde para, estoy en Madrid, me marcho a tal garito que allá ponen vinos y voy a verme otros vinos que no sean los míos porque estoy hasta las narices. Y en cierto modo están añorando los tiempos en los que igual no ganaban tanto. También es cierto que esto va con la situación personal de que si tengo familia, de que si tengo hijos, que si necesito una estabilidad económica y demás. Pero los grandes sumilleres van a terminar siendo los propietarios de los establecimientos, porque por encima de cualquier otro interés económico y demás está el amor al oficio y el defender tu casa y el estar de día a día de cara al cliente, ¿no? Total. Ojito que nos estamos cargando los sumilleres, que entre las bodegas y las distribuidoras estáis haciendo esa labor. Bueno, a ver, ya estaba por ahí Juanma poniendo el debate, pero es verdad que bueno, queda un minuto. Oye, ¿alguna cosa cuando le tienes si tuvieras que darle un titular a alguien que tiene que ir a visitar La Rioja o a conocer La Rioja, que al final, que hay muchos clichés también, ¿qué es lo primero que les dices o qué es lo que le dices a la gente para entender Rioja? Te lo voy a decir muy fácil. Cuando vengas a Rioja, ven sin tiempo, tranquilidad y a disfrutar y a entender. No vengas corriendo queriendo visitar 4 bodegas en un día. O sea, que eso es un gran error. Conocerás a 4 bodegas, pero no vas a conocer ni a la gente de las bodegas ni los vinos que están haciendo. Entonces, cuando vengas a Rioja, vente tranquilo, a escuchar a la gente que estamos aquí e intentar empaparte de lo que podamos transmitir. Y aún nos hemos dejado enoturismo, que lo tenía apuntado y ni te he preguntado. Si eso lo ves como algo que hay que cambiar cosas o que puede hacer mucho más por La Rioja o no. No sé, me da tiempo. Una cosa te voy a decir. Y esto es una vez lo hablaba con Pitu Roca, porque yo le hablaba de la dificultad de trabajar en Rioja.
al final tú te vas a cualquier sitio y vas a visitar un restaurante, ¿no? Y conoces, joder, pues en tal sitio, aquí en Rioja, la mayoría de la gente viene a comer a lo turístico, a una bodega. Oye, pues nos ha invitado, y te voy a hablar de Sumilleres, porque yo le decía a Pitu, ¿cuántas veces has ido a Rioja? Dice, yo en Rioja, pues habré estado 15, 20. Digo, vale, ¿cuántos restaurantes conoces de La Rioja? Dice, hostia, es verdad. Es que vas invitado por una bodega y pruebas los vinos de esa bodega y no estás abriendo el abanico, porque ese es uno de los problemas, que no se está conociendo la labor que se está haciendo en Rioja y los profesionales de hostelería que estamos en Rioja. Si yo no puedo competir con las bodegas, con las megacocinas que tienen, si tienen mejores instalaciones que las que yo en una estrella Michelin, o sea, sí es Total, increíble. Entonces, el tema que tiene es total, que total. mucha de la gente que viene a Rioja viene invitado por grandes bodegas y conoce Rioja desde la alfombra de las grandes bodegas, pero no se ha bajado a visitar terreno El y a conocer restaurante. lo que pasa en el día a día en los restaurantes y en las pequeñas bodegas de Rioja. Total. Carlos, macho, que Me ha muchísimas salido gracias, joder. reivindicativo, ¿no? Que ha Te digo que sido, me ha no, no, salido no, reivindicativo. te ha salido perfecto, que es como tiene que salir, que es eso, lo que da realmente ganas de ir allí, de conoceros más, de ir al restaurante y de conocer algo diferente, que es al final lo que cada vez más la gente, por suerte, va buscando y lo que encuentra en vuestra casa. 10 segundos, que muchísimas gracias, que nos vemos pronto allí, que ya llevamos tiempo esperando y que nada, que